Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un diálogo piensa, esta vez con una gran invitada, como siempre, con Silvia Izaguirre. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Y quiero, antes de empezar la conversa, quiero contarle un poco de Silvia, que no merece más presentación que esta porque es súper conocida. Ella es investigadora del CEP desde el año 2014 en temas, su fuerte en temas educacionales. En algún momento también fue profesora de filosofía en un colegio en San Joaquín de Fundación Astor, pero además también ha tenido de asesorar al ministro Harald Bayer en su momento y a la ministra Carolina Schmidt. Y por otra parte, dentro de su currículum de estudios, es doctora en filosofía de la Universidad Alemana de Friburgo. Por lo tanto, tiene un gran bagaje y conocimiento de la educación, que es su fuerte, como decía. Y a propósito de eso, te quería preguntar más del plano humano, Silvia. ¿Cómo has vivido tú estos momentos en donde la educación para todos los que somos padres, entiendo que tú también eres madre, este estado, un estado distinto en donde la educación se trasladó a casa, en donde los padres tenemos otro enfoque en estos momentos? Y por supuesto los niños, independiente de la edad que tengan, también se han visto en un escenario jamás visto en nuestro país. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido tú personalmente? ¿Cómo te ha afectado? Para conocer cómo estos momentos de punto de educación en casa. Yo creo que para todos ha sido sumamente difícil, para mí en particular. Es complejo porque tengo una hija, solamente tiene 4 años, y por lo tanto tengo que en las mañanas ser profesora, después trabajar, hacer las cosas del hogar y además cuidar a mi abuela que tiene 99 años. Yo, por cosas de la vida, era la nieta que estaba más accesible, así que me vine a vivir con mi abuela para cuidarla. Entonces ha sido difícil tener tantos roles de forma simultánea, estamos todos muy exigidos, pero por otra parte uno viendo cómo están las otras personas y la crisis económica que ya empieza a golpearnos, también uno se siente afortunada el tener un trabajo y todavía tener un salario que te permite por lo menos no estar con la angustia de cómo vamos a alimentarnos mañana o cómo vamos a pagar el arriendo de la casa mañana. Menos mal que esa parte está cubierta, pero como a todo el mundo se nos cambió totalmente la rutina y tuvimos que empezar a hacer multirutina, multitalento, y eso nos cansa, nos agota, nos pone mal genio, y creo que uno de los aspectos que más afecta es que no sabemos todavía cuánto va a durar. Algunas personas dicen que esto puede que dure hasta el 2022, hasta que salga la vacuna. Al principio no pensaba que esto iba a hace 3 meses y tú decías, bueno, yo en 3 meses no importa, apechugo. Pero a la medida que uno ya no se va viendo más difuso el final del camino, es como que hay que empezar a acostumbrarse a esta nueva forma de vida y no es fácil. Y sobre todo también el estar alejado de tus seres cercanos. Oye, Silvia, y, a propósito que en el fondo ya estamos viendo los primeros efectos. Ayer, o mejor dicho, el 18 de mayo se vieron las primeras manifestaciones dado la escasez de alimentos, que sin lugar a dudas nosotros que en duro, y son las primeras luces de lo que podría pasar en el país. A tu juicio, en ese sentido, y mirando eso que a veces se veía tan lejano, que era que te faltara el alimento o tener esa percepción de que eventualmente no vas a alcanzar a llegar a final de mes. ¿Cómo es que, de nuevo, desde tu punto de vista, cómo es que crees tú que la educación puede ser un aporte en ese sentido? ¿Cómo se ve eso de que antes eran los colegios los que te daban la alimentación y hoy día no lo tienen? Digamos? Los niños iban a alimentarse al colegio. Y más que pensar en esta falta de alimentos, en cómo es posible solucionarlo. Porque el Estado ya dijo que iba a dar 2.500.000 cajas de alimento, pero una gran logística. A tu juicio, ¿qué pasa ahí? A ver, yo no soy experta en alimentos, pero, a ver, una de las razones para extender la jornada, ¿te acuerdas con Eduardo Frei? Se extendió la jornada de Sí, media sí. jornada a completa,
que fue una de las inversiones más importantes que hemos tenido en educación en los últimos 20 años. Y una de las razones no era académica o pedagógica, sino tenía que ver con podemos alimentar a estos niños y darles 2 comidas al día a estos niños, tenerlos acá en un ambiente seguro para que los padres puedan trabajar, digamos, y los niños estén en un entorno seguro y estimulado y alimentado. Eso fue una de las razones importantes por extender la jornada. Y claro, los niños hoy día, la gran mayoría de los niños que va al sector público, reciben sus raciones alimenticias, desayuno y almuerzo. En algunos casos que tienen jornada extendida también pueden recibir hasta incluso la once en el colegio. Esos niños hoy día están en sus casas y lo que ha hecho el Ministerio de Educación, que yo creo que es algo que no salió, no se ha sabido tanto, pero que ha sido impresionante, es que ellos han hecho un tremendo esfuerzo para que las colaciones de la JUNAEP que entrega, ¿verdad?, las vayan a repartir a los domicilios de los niños. Y han estado repartiendo 3 millones, cerca de 3 millones de raciones a la casa de los niños, ¿verdad?, en vez de llevarlas a los colegios. Imagínate la logística. Tú tienes un sistema organizado para entregar a 11.000 establecimientos de educación. Y ahora tienes que cambiar eso para entregarlo a 3 millones de niños, probablemente sean 2 millones de hogares, por decirte algo. Pero imagínate, de 11.000 pasas a 2 millones. Es una tremenda logística y eso se ha estado haciendo y eso alivia en parte a la familia. Pero no tenemos que olvidar que en Chile cerca de un 8,9% vive bajo la línea de la pobreza. Y esas personas que viven bajo la línea de la pobreza, que son más de 1 millón de personas, son personas que su sustento, ¿verdad?, lo consiguen día a día. Es decir, si esa persona no sale a trabajar un día, esa persona no come ese día. Y cuando tú tienes que implementar medidas tan drásticas como son las cuarentenas, de distanciamiento absoluto social y que no puedes salir a la calle, y aún cuando salgas no te vas a encontrar con nadie, ¿dónde vas a recibir tus alimentos? ¿Dónde vas a recibir tu sustento? Y ahí es tan importante entonces el rol del Estado en apalear especialmente a ese grupo. Y claro, la recesión también lo que hace la recesión con el aumento del desempleo es que las personas van cayendo de la clase media a la clase, digamos, más desposeída, están teniendo menos recursos, menos posibilidades, y ahí la ayuda del Estado es enorme. Y yo creo que el Estado ha reaccionado, el gobierno ha reaccionado, van a entregar ahora 2,5 millones de cajas a 2,5 millones de familias, creo, de sustentos alimenticios para que puedan tener, pero hay que pensar que esto se puede extender por largo tiempo y tenemos entonces todos unidos que pensar cómo vamos a gastarnos los recursos del país de la forma más eficiente posible para ayudar precisamente a aquellos que necesitan más. Es enorme el esfuerzo que tenemos que hacer, sobre todo porque no sabemos cuánto va a durar. Muchas personas, hay mucha presión por tratar de gastarse todo el tiro y aumentar los bonos al máximo para estos próximos 3 meses. Pero ¿qué pasa con los meses después que viene de eso? ¿Te fijas? Yo creo que tenemos que ser muy generosos, muy solidarios y también inteligentes en la forma en que tenemos que legislar para asegurar que durante el tiempo que esto dure, nadie en Chile sufra hambre. Silvia, en ese sentido, históricamente el sistema educacional en Chile ha tenido un rol social súper importante. En algún momento los planes de vacunaciones hasta el día de hoy están dentro del sistema de educación, en un mix en donde se van a vacunar al colegio. En otra época, Eduardo Frei Montalva, si no me equivoco, en esa fecha también empezó el tema de la beca JUNAEB. Por lo tanto, el sistema de educación en Chile no solo es un sistema de educación, sino que también es un sistema de, entre comillas, para poder entenderlo en la conversa, de asistencia social, en donde el Estado tiene a la mano o cerca ese grupo de personas más vulnerables en algunos casos y es capaz de canalizar esa ayuda, tal como lo ha hecho, como dices tú, las raciones de alimentos. A tu juicio, producto de la pandemia, ¿tú crees que los colegios van a seguir teniendo un rol tan importante? ¿Tú crees que a partir de la pandemia es posible decir, oye, ojo que parece ser que el sistema educacional está bien, tenemos en el nicho los niños, pero hay que otras medidas para que los colegios no se transformen finalmente en la última ruta de llegada a los niños? A ver, siempre hay una tensión en el sistema escolar
porque efectivamente tenemos en Chile una cobertura amplísima en educación, es decir, en la educación básica el 100% de los niños prácticamente va a la escuela y por lo tanto el Estado puede llegar a esa familia y a esos niños de forma directa a través de la escuela, y en educación media cerca del 90% está yendo a los colegios, por lo tanto es un vehículo muy expedito para llegar a los niños, ¿verdad? Y por eso muchas veces el Estado ha utilizado las escuelas como vehículo para entregar vacunas, para entregar, por ejemplo, asistencia bucal, dentista, oculista y otras prestaciones que no tienen que ver con la educación, ¿verdad? Pero que son sumamente importantes y se hacen vía la escuela porque es una forma muy fácil de llegar a los niños. Y siempre hay una tensión porque muchas veces los colegios dicen, por ejemplo, oye, pero si nosotros no somos el servicio de salud, nosotros no somos el centro psicológico, nosotros no somos el sistema integrado, ¿verdad? La escuela es un lugar privilegiado para poder llegar a la familia, y si tú te das cuenta, no solamente desde el Estado es un lugar privilegiado, sino que la escuela es el primer lugar externo a la familia donde tú sociabilizas. El niño, el primer encuentro con otros ajenos a su familia es la escuela, y tú creas redes en la escuela. Y cuando yo trabajé en un colegio, por ejemplo, tú sabes perfectamente qué niño tiene problemas, qué pasa con su papá, qué pasa con su mamá, y la escuela se organiza, y los padres y apoderados de la escuela se organizan para apoyar a esas familias que están pasando por dificultades, para apoyar muchas veces a niños que son vulnerados en sus derechos, en su familia, se van a vivir con el papá de un compañero, y eso pasa mucho. Es decir, es la primera red de protección social que tienen las personas, y en ese sentido es muy importante. Y hoy día, si tú preguntas quiénes son las personas que están más afectadas, quiénes tienen problemas alimenticios, de las personas que tienen hijos pequeños, digamos, menores de 18, las escuelas vas a encontrar que tienen alto conocimiento al respecto. Y de hecho, muchas de las escuelas se están organizando para apoyar a las familias que tienen más problemas. Sí, es interesante esa mirada porque finalmente es un rol que no siempre las personas lo tienen a la vista. Uno mira el colegio o de básica y enseñanza media como un lugar en donde se administra educación solamente. Y sin embargo, termina siendo, y de muy buena manera, a mi juicio también, yo estoy muy de acuerdo contigo, en un lugar en donde se desoculta esa última capa de información para poder llegar a las personas más vulnerables. Y no solo eso, sino y que en ese también, sentido también, sí. no, que te quería decir que no solamente eso, sino que además es un lugar donde tú construyes sociedad, cuando construyes comunidad, es decir, no solamente los niños tienen su comunidad con sus amigos y socializan con personas externas a la familia, sino que los propios papás se relacionan con los otros papás y arman comunidad y se apoyan entre ellos, es decir, es una red de apoyo sumamente importante que ayuda muchísimo a la cohesión social. Y en tiempos de pandemia, donde estamos todos vulnerables y donde nadie puede ser solo y donde requieres la ayuda de los otros, esa comunidad es muy cercana y te puede ayudar mucho. Es interesante esa mirada porque finalmente es una de las cosas que se pretende en una sociedad con mayor justicia social, con mayor referencia hacia el otro, hacia el necesitado. Las redes y esa cohesión social son claves, porque nos muestra al otro, ¿no? al que sufre. Y también hablando, Silvia, siempre de educación, bueno, tú mejor que nadie, sabes que el sistema educacional en Chile en el último tiempo ha sufrido cambios totalmente tremendos, una reforma educacional gigantesca en donde se han aumentado las personas con gratuidad, se implementó gratuidad, la enseñanza media hasta cuarto medio hoy día es obligatoria. O sea, el sistema de educación en Chile, el de hoy, dista mucho de lo que era hace 15 años atrás. Pero lo que no ha cambiado han sido algunos hitos que nosotros tenemos para precisamente saber cómo está nuestra educación, entre ellos el CIMSE. Y el CIMSE este año, producto de la pandemia, tiene un cambio y me gustaría compartir esta noticia. ¿Qué efectos puede tener ese diagnóstico?
¿Por qué se habla de que el SIMS tiene un carácter diagnóstico? Ahí podemos ver la noticia. Si la mayoría de nosotros creemos que el SIMS era o es por lo menos un diagnóstico de nuestro sistema educacional, ¿qué efectos podría tener esto para la educación nuestra, de nuestros hijos, del país? ¿O qué ventanas de oportunidades se abren a partir de un SIMS diagnóstico que no va a tener consecuencias para la escuela? ¿Y qué significa que no tenga consecuencias para la escuela? A ver, mira, lo primero es descartar la pelea por el nombre, ¿ya? Porque el SIMS está muy Mm, cargado, el nombre SIMS está muy cargado, la marca, ideológicamente, mm, y entonces unos se oponen totalmente a que haya una prueba diagnóstica porque se le llama SIMS, ¿ya? Otros defienden absolutamente la prueba diagnóstica porque se llama SIMS. Entonces, yo creo que hay que dejar de lado el nombre, yo creo que lo que se va a hacer no es un SIMS. ¿Qué es el SIMS? El SIMS es un sistema de medición de calidad, ¿verdad? Que cumple una función muy específica en la ley, que tiene por objeto, ¿verdad?, ser un instrumento de mejora de la calidad de la educación, donde mide calidad comparable con años anteriores y eso tiene consecuencias en los docentes, porque los colegios que les va mejor y que tienen una curva ascendente de mejora en el tiempo, ¿verdad?, reciben lo que se llama el SNEP, que es un premio a los docentes por buen desempeño en esos establecimientos, que es un premio colectivo. Y además las escuelas, ¿verdad?, que durante 3 años consecutivos están en la categoría insatisfactoria, que es de muy mal rendimiento, esas escuelas en el tiempo tienen que cerrar. Y esa es la función que cumple el mm, SIMS en la ley. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho la Agencia de la Calidad? La Agencia de la Calidad dice que quiere evaluar cómo están los niños, cómo están los aprendizajes de los estudiantes, cómo ha sido el efecto de la pandemia en los aprendizajes de los niños. Y por lo tanto, quiere hacer una prueba que va a evaluar estos conocimientos, pero no va a ser una prueba comparable con todos los años anteriores, porque lo que estamos haciendo hoy día es trabajar con los niños un currículum priorizado, ¿verdad? Donde se han priorizado ciertas capacidades, ciertos conocimientos y los otros no se han tomado en cuenta. Y por lo tanto, lo que se quiere hacer es una prueba de diagnóstico respecto de esos conocimientos que están priorizados y esa prueba, por lo tanto, no es comparable con los años anteriores. Por lo tanto, no vamos a saber, ¿verdad?, cómo nos ha afectado el COVID en los aprendizajes, porque no va a ser comparable con los años anteriores. Y además, esta prueba no va a tener efecto ni en estos premios de desempeño, de buen desempeño para los profesores, ni para las escuelas que estén, tampoco las vamos a categorizar para las escuelas. Solamente, ¿cuál es la función que tiene esto? Es evaluar, ¿verdad?, cómo están aprendiendo los niños, qué han aprendido los niños, ¿verdad? ¿Dónde están los mayores grupos de riesgo? ¿Dónde están los niños que están más rezagados? ¿Qué áreas del conocimiento han sido potenciadas? ¿Qué áreas del conocimiento están rezagadas? Y también, y que es tan importante como la prueba misma, los cuestionarios. El CIMSE no solamente es una prueba de conocimiento, sino que son cuestionarios que van a los estudiantes, a sus papás y a los docentes, donde te permite recabar información de cómo han vivido esta pandemia, qué ha sido lo más difícil, cómo han podido solucionar los problemas de la pedagogía a distancia o pedagogía virtual. En el fondo, tener información para qué. Sí, yo creo que de partida soy fan, o sea, no soy fan, creo que no se puede hacer política pública y no se puede hacer una estrategia pedagógica si tú no tienes un diagnóstico. Y los diagnósticos se construyen mucho mejor con datos que con intuiciones, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que es fundamental aplicar una prueba que pueda medir, ¿verdad?, a los estudiantes y ver especialmente cuáles son los grupos de mayor riesgo por rezago, ver cuáles son las áreas del conocimiento de mayor rezago y ver cuál ha sido la experiencia de ellos, de manera tal que tanto la escuela pueda tener estos resultados a tiempo para poder hacer estrategias pedagógicas que aborden las mayores dificultades que tienen los niños o que muestran los niños y la familia, y el Estado, a su vez, poder desarrollar políticas públicas de dónde tiene que enfocar mayor su esfuerzo, cuáles son los niños o las zonas o los niveles donde la educación a distancia es más difícil. ¿Qué hay que hacer? Hay que entregar computadores, hay que mejorar
la conexión a Internet, hay que entregar mejores herramientas, hay que desarrollar mejores herramientas pedagógicas o recursos pedagógicos para las familias, etcétera. Me parece que sin datos, como lo muestra la pandemia de salud, sin datos, da golpes de ciego y es mucho más difícil ser efectivo con los recursos que tenemos. Con datos, ¿verdad? Te facilita mucho más la tarea de poder llegar a esos niños que realmente lo están necesitando más que otros. Y esa es la idea y este es el sentido que tiene esta nueva evaluación, pero al ponérsele el nombre o el rótulo de CINCE, confunde. Y yo creo que entonces estamos hoy día peleando por un nombre, pero no por el fondo, que es queremos o no queremos, ¿verdad? Tener una evaluación que nos permita hacer un diagnóstico y por lo tanto actuar de forma más efectiva. Esa es la pregunta de fondo, creo yo. Sí, qué buena aclaración. Para quienes no están asociados al tema educacional, el CINCE es un instrumento replicado en algunos países, no de la misma manera, pero sí ha sido un instrumento que ha servido para países que pretenden mejorar su sistema educacional. De ahí la importancia del instrumento, que muy bien tú, Silvia. Sin embargo, también el efecto de que sea una prueba sino que diagnóstica distinta. ¿Tú crees que presenta una oportunidad a propósito de un buen instrumento poder mejorarlo? A partir de esta experiencia, ¿se podría mejorar el instrumento? A ver, siempre se pueden mejorar los instrumentos y yo creo que el CIMSE en particular debiera, más que mejorarse, actualizarse, diría yo. Hoy día está muy concentrado, todavía el currículum está muy concentrado en conocimiento. Es verdad que se ha ido actualizando y cada vez pone más énfasis en el desarrollo de actitudes y de competencias, pero cuando vamos a los programas que elabora el Ministerio de Educación y sobre todo a los textos escolares, que son al final el material con que trabajan los estudiantes, en esos materiales se desdibuja el énfasis en las competencias y el énfasis en las actitudes y queda mucho más fuerte resaltado el tema de los conocimientos. Y siento que el CIMSE está construido justamente para evaluar esos conocimientos y no tanto para evaluar competencias y actitudes, que son las habilidades del siglo XXI y que son las más importantes. Creo que la pandemia ha desafiado a los profesores y creo que puede producir efectos virtuosos, porque por primera vez cuando tú estás acostumbrado a hacer tu rutina y te sacan de tu rutina y además te dicen que tienes que hacer clases a distancia, tienes que empezar a repensar el currículum, los conocimientos y todas tus herramientas y recursos pedagógicos para adecuarlos a una circunstancia inédita para la cual no había nunca practicado. Y eso me permite, eso remueve los cimientos, eso remueve los fundamentos, eso hace que surja creatividad y que permita abordar la educación de distintas maneras. A veces podemos fallar, a veces puede resultar, pero creo que eso nos puede permitir una reflexión mucho más profunda de lo que es el currículum, cuáles son las habilidades que yo quiero que desarrollen mis estudiantes y por lo tanto qué es lo que tengo que hacer para poder lograrlo. Y ojalá que esta nueva prueba que se vaya a implementar logre evaluar no solamente esos conocimientos que son fundamentales, sino también las competencias que los estudiantes tienen que desarrollar. Yo estoy segura que esta pandemia, por ejemplo, ha desarrollado mucho más la autonomía en el aprendizaje en los estudiantes que antes, ¿te fijas? Y eso es clave como una habilidad del siglo XXI. En cambio, probablemente la habilidad de trabajo en equipo se ha visto un poco mermada porque no pueden trabajar con sus hermanos, pero no pueden trabajar con los compañeros. Entonces, hemos visto que esto tiene su lado bueno y su lado negativo. Ojalá que el instrumento pueda medir también competencias y, como te digo, competencias que son claves para el siglo XXI. Y eso creo que es una mejora en el sentido que lo actualiza, lo moderniza y lo hace más rico. Tú nos decías, Silvia, que dada la circunstancia en donde los estudiantes, por un lado, han tenido que adaptarse rápidamente a este modelo o a esta nueva forma de enseñar producto de la pandemia, y por el otro lado, los profesores también han tenido que emplear la mayor cantidad de herramientas pedagógicas, y también por el otro lado, el Ministerio de Educación y todo lo que tiene que ver con el frame del Estado en las materias a enseñar ha tenido que adaptar el conocimiento.
no era loco pensar que esto presentaba una gran oportunidad de repensar los contenidos que se entregan. Y ahí me gustaría que profundizaran un poco más. ¿Por qué no es loco pensarlo? ¿Por qué crees tú que es una gran oportunidad de mejora? O de a lo menos saber que hay cosas que se pueden hacer que antes se veían lejanas. Claro, nosotros en educación estamos como muy acostumbrados a que uno va a un espacio físico, que es la escuela, el liceo, y ahí trabaja los contenidos y luego va a su casa, y en la casa lo que uno puede hacer son tareas, guías, pero el aprendizaje se da en la escuela. Hoy día la pandemia nos ha revolucionado 100%, las escuelas están cerradas y estamos tratando de adaptarnos a un sistema donde estamos aprendiendo en la casa y donde a través de la comunicación a distancia o con ejercicios que nos dejan en la escuela con papeles ¿cómo se llama? Impresos, qué sé yo, estamos trabajando en las casas y desarrollando conocimiento en las casas y aprendiendo a trabajar de esta manera. Y lo que yo te comentaba es que va a depender de cuánto tiempo va a pasar en esta modalidad, pero sí es verdad que vamos a estar el próximo año completo probablemente en estas cuarentenas dinámicas, ojalá cada vez más espaciadas en el tiempo, y donde donde va a ser recurrente el que niños tengan que quedarse en su casa y tengan que entonces ir aprendiendo cada vez mejor a usar la distancia y la tecnología para el aprendizaje. Eso nos abre una oportunidad para ser mucho más flexibles en pensar en la educación y que entonces el estar en la escuela lo utilicemos para que sea clave en los ejercicios en la escuela, pero también se abre una oportunidad del tiempo que no estamos en la escuela para también desarrollar otro tipo de habilidades. Y ahí yo pensaba, por ejemplo, tú puedes tratar de hacer actividades que impliquen mucho menos niños en el espacio físico para hacer un trabajo muy focalizado. ¿Y qué hace? Bueno, a los otros niños los mandas a la casa, trabajan desde la casa en cosas que se pueden hacer muy bien y desarrollar muy bien desde la casa, mientras trabajas otras habilidades en el colegio. Y también estaba pensando, por ejemplo, que en otros países, los miércoles los niños terminan muy temprano, porque esos días los profesores tienen talleres para perfeccionarse o para la planificación. Tú también podrías hacer lo mismo acá, tú podrías dejar una semana o 2 días al mes para que los niños aprendan en las casas y hagan trabajos en las casas, mientras los profesores desarrollan sus capacidades, se perfeccionan o están elaborando las planificaciones. Es decir, se te abre muchas más oportunidades para poder trabajar con los estudiantes sin tener que necesariamente recurrir al espacio físico. Por supuesto que hay que pensar en las posibilidades que los niños tienen de estar en sus casas, porque muchas veces los papás trabajan y no hay un adulto que los pueda ver. Eso es una dificultad. Pero claramente esto es una oportunidad para ser mucho más creativos y para usar mejor el espacio físico y el espacio virtual. Sí, mientras te escuchaba, yo pensaba en que tal vez también, no sé si estás de acuerdo, podría ser un espacio para reducir la deserción escolar en aquellos niños que por algún motivo los mayores se tienen que quedar, como bien tú decías, porque los papás trabajan cuidando al hermano chico de repente, o aquellas mamás, aquellas niñas que son mamás muy jóvenes que no tienen quien les cuide la guagua, y podría presentar también una oportunidad en ese sentido, o sea, como acortar aquellas distancias que se producen por la vida, producto de que los papás o trabajan o producto de que fuiste mamá muy joven y no tienes quien te cuide al hijo. Entonces, Absolutamente. O sea, sí, todo el tema de cuando tú estás en edad, ponte tu hepatitis y tienes que estar un mes en cama, sí. ¿cómo hago yo que ese niño no quede con rezago? Bueno, si yo tengo la posibilidad de darle una tablet o un computador a ese niño, puedo hacerle clases online con este currículum priorizado. Probablemente las clases de educación física no las va a poder hacer, ¿verdad? Pero todo el resto lo va a poder desarrollar. Lo mismo con la niña que está embarazada y tuvo su hija. Los primeros 3 meses probablemente es muy difícil que ella vaya a la escuela, pero de esta manera podemos todavía retenerla en el sistema educativo. Y no nos olvidemos que hay cerca de 200.000 niños fuera del sistema escolar, menores de 18 años que están fuera, están excluidos, muchas veces porque tienen que cuidar a un adulto mayor o cuidar a un recién nacido o porque tienen que trabajar. Y esta modalidad mucho más flexible no suple la escuela, pero por lo menos permite que los niños puedan seguir desarrollando sus conocimientos y aprendizaje. Y también para los adultos mayores que no han terminado el colegio y que quieren terminar todo lo que es la educación de adultos, es
una tremenda herramienta para ellos, que no tienen que ir al lugar físico y trasladarse. Imagínate lo que es los costos de traslado, sino que tú llegas a tu casa con un plato de comida, te sientas y te pones a trabajar, digamos, en las tardes. Yo creo que es una tremenda herramienta que puede servir mucho para la retención, pero es importante saber que la educación a distancia no reemplaza al profesor. O sea, para el profesor muchas veces es el doble trabajo. Sí, y una gran carga también para el profesor. Uno le dedica muchas horas a pensar cómo entrega el contenido de la mejor manera para que los alumnos adquieran el conocimiento necesario para enfrentarse, por lo menos en mi caso me pasa, en el ambiente profesional, porque eso es lo que uno quiere, que sus alumnos salgan adelante, digamos. Claro, y para los niños, cuando son muy pequeños, especialmente en la educación parvularia, los primeros años de educación básica, un adulto es imprescindible para que esté con ellos. Entonces ahí también tienes otra exigencia que no todas las familias pueden cumplir con eso. De hecho, a mí se me hace muy difícil, porque yo tengo muchas de esas reuniones en las mañanas y justo son las clases online de mi hija, y es complicado poder compatibilizar ambas cosas. Y también después la motivación de los adolescentes, que también muchas veces está el papá ahí no para ayudarlo con el computador, sino para decirle ya, deja de escuchar música, ponte a trabajar. Pero de todas formas son herramientas nuevas que vienen a complementar lo que se hace en la escuela usándolas de forma creativa puede incluso motivar a los estudiantes a engancharse con las materias que están trabajando. Y Silvia, llevamos ya más de 40 minutos de conversa, esto que se pasa volando, pero me gustaría recoger un guante a propósito de tu experiencia personal, que me parece súper necesario, porque es la mirada, es algo que se hablaba mucho, pero se mantenía, entre comillas, muy oculto, y pongo entre comillas porque todo el mundo sabe que existe, pero es difícil hacerse cargo. Que es la vulnerabilidad de la tercera edad. A ti te toca hoy día, a ti, tú la estás viviendo de cuidar a una persona de 90 años, que entiendo que es tu mamá, ¿cierto? Mi abuela, 99. Perdón, tu abuela, 99 años, y así un montón de abuelos que presentan enfermedades que muchas veces hay que ir a buscar los remedios, que evidentemente algunos no son autovalentes, eh, y sin lugar a duda presenta un desafío para la política pública. Y desde esa experiencia, como para ir cerrando la conversa, eh, ¿qué oportunidades crees tú que se abren para la tercera edad o dónde te gustaría a ti que se pusiera el foco? Porque se habla de pensiones, pero pensiones es una patita de este paraguas social que todos necesitamos en algún momento de la vida. Eh, Desde la experiencia, más que desde el número, desde la experiencia, así como, ¿cuáles son las brechas que tú acortarías en torno a la tercera edad? Qué difícil, no es mi tema, pero a ver, mira, respecto a lo que ha pasado ahora, eh, es impresionante la cantidad de plataformas que hay con material disponible para en realidad no solamente para la tercera edad, sino que para todos, en materia de conocimientos. Todas las clases de la Universidad de Barcelona disponibles sobre historia, sobre economía, sobre biología, sobre física, tanto que uno puede aprender. Están los museos online que tú puedes recorrerlos enteros y aprender de arte, de historia del arte, de escultura, en fin. Yo creo que cuando uno piensa en la tercera edad, no solamente tiene que pensar en la pensión, en que tenga que tener acceso a alimentos y a cuidado, sino también en cómo incorporamos a la tercera edad y le damos acceso al aprendizaje, al entretenimiento, y las plataformas virtuales ofrecen una alternativa maravillosa. En otros países las universidades se abren para aceptar a la tercera edad. Pero me parece que el problema que tienen las plataformas virtuales, de siendo maravillosas, son muy solitarias. Y yo creo que uno de los problemas de la tercera edad es el relacionarse con otras personas, el no quedar aislado. De hecho, hay estudios que muestran que cuando las personas en tercera edad pierden la conexión con su familiar y sus más cercanos, ellos se van deteriorando muy rápidamente, la memoria, su estado anímico y luego su estado físico. Entonces, ¿cómo lograr aliviar a las familias que tienen que hacerse cargo de un adulto mayor, que es un trabajo muy pesado, junto con poder también tenerlos en la familia para que ese adulto mayor
permanezca en su red más íntimo familiar. Y ahí lo que han probado en otros países son residenciales de día, donde la familia lleva al adulto mayor a esta residencia, donde le dan desayuno, almuerzo y té, está cuidado, está con otros adultos, recibe talleres y después tú lo pasas a buscar o te lo van a dejar y vuelve a la casa y se reúne con su familia, puede tener comida con la familia y eso alivia mucho la tarea de los que están viviendo con esa persona, logra mantener el núcleo familiar, pero al mismo tiempo recibe una ayuda para que las personas de ese núcleo familiar puedan desarrollar sus actividades, que por lo general es trabajar y los niños ir al colegio. Se me ocurre que ese modelo puede servir, tengo entendido que en Chile estamos haciendo pilotos con ese modelo, que además es mucho más barato que tener adulto mayor en residencia permanente, ¿verdad? Aislado de su familia, cuidado por extraños, todo el día y noche. Eso es mucho más caro, ¿verdad? Y mucho más ineficiente desde el lado afectivo para los adultos mayores. Yo creo que cómo podemos incorporar a la sociedad a los adultos mayores y sin romper los lazos afectivos. Yo creo que ese es el gran desafío. Bueno, muchas gracias Silvia por la conversa. Me quedo con muchas cosas para quienes estamos en la investigación y tratando de mejorar, ¿cierto? Tratando de mejorar el entorno en que vivimos. Nosotros estamos acá en Valparaíso y Valparaíso, en la región, tiene grandes desafíos. Me quedo mucho con las oportunidades que se abren a partir de esta dolorosa pandemia que hoy día nos tiene con casi 50.000 personas en nuestro país contagiadas y con algunos hospitales con problemas, y hay que estar atentos. Esa es como la invitación que me quedo con tus palabras. Hay que estar atento a esos cambios que se vienen para hacerlo lo mejor posible. Yo te quiero agradecer el tiempo que nos has dado, agradecer que todos tus comentarios muy, muy asertivos y dejarte invitada para otras oportunidades. Muchas gracias, Gonzalo. Fue un gusto haber conversado contigo. Que estén muy, muy bien y cuídense harto. Tenemos que cuidarnos entre todos. Sí, es verdad. Muchas gracias, Silvia. Que estés bien. Igual. Chao. Adiós. Chao, chao.